Hola, ¿qué tal? Soy Renzo, editor de foto peruano que vive en Barcelona, y hoy les voy a mostrar cómo iluminé un videoclip que grabé hace muy poco para un par de artistas de aquí de España que vinieron a Barcelona a rodar. Ahora les muestro. Vamos a ver el primer plano y les voy a contar cómo lo iluminé. Lo alto del altar. Pues bueno, básicamente este plano es bastante claro, es un primer plano y como podemos ver la luz está que le cae más o menos en esta dirección. Aquí, aquí y aquí. Tenemos también una luz por aquí atrás, ¿vale? Que le está cayendo por aquí, por aquí, por aquí, ¿vale? Tenemos también una luz lateral que si encuentro alguna parte de backstage les podré mostrar, pero básicamente teníamos todo alrededor de la persona. Como estábamos grabando en un fondo verde, era bastante importante cuidar las sombras para que no rebote el verde en el cuerpo de la persona, ¿no? Y aquí tenemos a la cantante Chispa, que como podemos ver tenemos un negativo negro en toda esta parte de aquí, y es que justamente también teníamos más luces por esta parte de aquí. De hecho teníamos como 3 luces por esta parte de aquí, pero no las usamos para este primer plano, ya que queríamos mantener este tipo de Rembrandt casi, ¿no? Que se puede ver aquí por la nariz, para así tener un poquito más de textura y tridimensionalidad en el plano, ¿no? Ya que en los siguientes planos, como podrán ver, tenemos planos bastante abiertos en los que sí que se necesita tener todo iluminado. Vale. O por debajo del infierno. Y podemos ver una cosa que también les había mostrado, había enseñado, ¿no? Aquí tenemos esta parte en la que tenemos, como podemos ver, todas las paredes iluminadas, ¿no? Tenemos luces por aquí, tenemos luces por aquí, tenemos luces por aquí, tenemos luces por aquí, y las luces que le están cayendo a ella directamente desde adelante para iluminar frontalmente, ya que todas las luces que teníamos en el estudio iluminaban las paredes. Tuvimos un Forza 600 bicolor con un light dome de 120 centímetros. Entonces lo que esto hizo fue ayudarme un montón a cubrir todo el cuerpo de la persona, ¿vale? Iluminarlo todo parejamente, y con las demás luces que teníamos, que eran las luces del estudio, rellenar tanto lo que eran las paredes como lo que eran el cuerpo de la persona. Así podía usar algunas luces de arriba para darle un poquito de relleno donde se necesitara o un poquito de refuerzo donde se necesitara. Pero dentro de todo el videoclip en general fue así. Mi luz principal fue el 900 o el 600, no recuerdo qué era, y a partir de eso moldear todo lo demás con las luces del lugar. Me pregunto dónde estás. Sin llegar a ti no puedo. Como quisiera rozar lo eterno, siendo una. Aquí tenemos otra muestra de cómo el 600 o 900 Forza que teníamos me ayudó un montón a dar este ambiente más cercano en los primeros planos, con una sombra que nos ayuda a darle más tridimensionalidad a la cara y más profundidad, ya que una cosa que me pasa mucho cuando estoy grabando en croma es que muchos directores o clientes me dicen que ilumine todo de manera que no perdamos nada de información en las sombras, pero yo creo que está bien darle un poquito de sombra dentro del croma, incluso a la persona que está en el croma. Así podemos tener un poquito más de tridimensionalidad y de profundidad, y así se le puede mostrar también esta sombra, que a mí me parece que va bastante bien para mostrar que tenemos un lado en el que está cayendo la luz y tenemos otro lado en el que hay sombra. Entonces no se siente plano, a pesar de que el fondo es muy plano, como podemos ver aquí. Lo que hizo la directora, que también fue la que editó, fue cambiar los colores del fondo de un verde a un morado, a un azul, a un rosa o a un naranja. Y eso ayudó un montón porque teníamos como que esta referencia de unos videoclips de los años 80-90 que eran grabados todos con cámara de tele. Este videoclip se grabó con una P2 de Panasonic, una cámara que tiene un zooming analógico bastante bueno y que pues te da este tipo de texturas en la piel, ¿sabes? O sea, y que a mí me gusta porque también ves un poco cómo el color se rompe, ves un poco cómo los negros son así de negros también, y dentro de todo siento que te enmascara bastante bien las partes que salen del cuerpo y las partes que van a llegar a ser las que se ponen enfrente del fondo. A mí me gustó bastante y creo que funcionó bastante bien esta cámara, y de hecho la volvería a usar. Simple mortal, porque cuando
una cosa que me gustó un montón de parte de la directora era que teníamos una idea muy clara acerca de lo que se quería grabar, pero sobre todo de cómo se quería montar. Entonces, para mí, que se haga este tipo de cosas en edición, en montaje, en el cual tenemos este tipo de cápsulas dentro del mismo montaje, dentro del mismo plano, para mí añaden un montón a quitarle esta bidimensionalidad que podría tenerse de solo ser una persona enfrente de un fondo de color. Y eso a mí me gustó un montón, ya que, no sé, me mostró a mí que había una idea clara y fuimos a iluminar para que eso se pudiera resaltar mucho mejor, ¿sabes? Por eso es que aquí el personaje que está de blanco, la artista Chispa, resalta también. Y con la idea de estos cambios de colores siento que se nota bastante el nivel de producción que hubo y me gustó bastante. Se me hace una eternidad. Me tienes con abajo el ala. Algunas personas pensarán por este tipo de planos pequeños que el estudio era bastante grande, pero realmente no, era bastante pequeño y creo que eso se nota un poco en los planos en los que son planos abiertos, porque sí, se nota bastante el brillo en algunas partes del estudio, sobre todo en las partes curvas. Mostraré algunas fotos de backstage que tenga yo, Con abajo el ala. Viendo la vida. como aquí por ejemplo. Aquí, pues claro, uno de los problemas que tuvimos fueron justamente estas esquinas, ¿sabes? Y estas partes de aquí, sobre todo, y aquí, sobre todo cuando hay como que un cruce de 3 esquinas, es donde más se rebota la luz, que también, para ser bastante honesto, durante el rodaje se veía peor en cámara. Esto, de hecho, siento que lo hicieron bastante bien de cubrirlo, que a pesar de que no es perfecto, siento que es bastante mejor de lo que se había podido hacer antes, ¿sabes? En cámara. Desde el cristal, nadie está viendo la lagrimita. Quiebra la voz de tanto explicar. Mientras tú estás ganando en el cielo, todavía aprendo. Este tipo de planos, a pesar de no tener mucho espacio, como el lente zoom nos daba una distancia focal mínima como de 28 milímetros, me parecía, podíamos acercarnos y darles un poquito más de este ambiente de que hay como que espacio detrás de la persona, ¿no? Entonces nos acercamos bastante con la cámara, teníamos un trípode con ruedas, nos pusimos bien cerca con la cámara para el personaje principal que estaba delante y tener en foco aún, ya que estábamos como grabando en un 8 o un 7, para que sea así como bien tele, teníamos todavía la persona atrás en foco, entonces eso nos ayudó un montón a jugar con este tipo de situaciones. Todavía aprendo a volar. Nadie está viendo la lagrimita. Quiebra la voz de tanto explicar. Dime dónde te espero. Dime tú en qué lugar. Fuera de este mundo, al ladito del rosa. Es que cuando te estás lejos, Sí. se nubla la. Como pueden ver, hay un juego bastante largo de zoom ins y zoom outs que a mí me gustó mucho, en verdad. Siento que una cosa que me gusta mucho de este tipo de programas de la tele de los 70s, de los 80s, son como que los zoom ins así locos que hacen cuando pasa algo o cuando se quiere cambiar de un plano a otro, que le dan este movimiento. Me gusta un montón y quise añadir un poco a eso. Al comienzo tal vez la directora quería un poquito más de planos más estáticos y tal, y siento que cuando vi estos zooms le gustaron y pude añadirlos y que al final salgan en el edit final, cual me gustó bastante. Mira, yo me voy de este mundo pa' que me enseñe a volar. Dime dónde te espero. Dime tú en qué lugar. Sí, como pueden ver, cambiamos bastante entre los planos en trípode con ruedas y los planos en mano. Yo creo que lo que más se buscaba era tener esa estabilidad que te da el trípode con ruedas, pero cuando ya tienes la cámara en mano, pues me gusta bastante jugar, ¿no? Y bueno, el videoclip es básicamente eso, no hay planos más diferentes, ¿vale? Pero me gustó mucho que empezáramos con el plano este de los binoculares y termináramos también con un último plano, que es un primer plano de los binoculares y que se libera la cara de la persona, ¿no? Y tenemos este fondo plano con la luz que tenemos, luz y sombra aquí, y me gusta bastante. Y bueno, eso fue básicamente como que un pequeño análisis de esto. Estoy empezando a hacer estos videos, así que si alguien le encuentra valor, que me lo diga con algún comentario o con algún like. Mis redes sociales están en mi caja de comentarios. Y nada, espero que les haya gustado. Chao.